Bueno, buenas noches, estimados hermanos aquí presentes. Vamos a comenzar el día de hoy, mejor dicho, continuar con el estudio de la palabra de Dios en Mateo, capítulo 4, ¿verdad? Recordamos que la semana pasada estuvimos cubriendo los capítulos del 1 al 3 y hoy vamos, con el favor de Dios, a entrar al capítulo 4 hasta ver hasta dónde nos permite esta noche el tiempo, porque está bastante profundo lo que vamos a mirar allí. Entonces, recordando, haciendo un pequeño resumen, la semana pasada, ¿verdad? Habíamos visto en la última parte del estudio el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Cómo él fue predicando a las multitudes arrepentimiento para perdón de pecados, ¿verdad? Pero él se refirió que después de él vendría otro, de quien él no era digno de desatar las sandalias, y se refería al Mesías que ellos estaban esperando. Sale el Señor del bautismo y dice la Biblia, capítulo 4, versículo 1, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. El Espíritu Santo se posó sobre Cristo cuando Él fue bautizado, ¿verdad? Sin la unción de ese Espíritu Santo, el Señor no hubiera podido comenzar su ministerio. Y decimos, ¿cómo? Si Él es Dios, ¿no? Pero tenemos que recordar que Él vino como hombre y que Él, al humillarse, dice la Biblia, haciéndose hombre, se despojó de su deidad, de sus atributos, vamos a decir, sobrenaturales, no de todos, pero hasta ese momento Él era un hombre como cualquier otro, humanamente hablando. No hay registro en la Biblia de que Jesús hubiera hecho ni un solo milagro antes de que fuera bautizado. De hecho, no sabemos nada de Él excepto un pequeño recuento de cuando Él a los 12 años sube a Jerusalén, ¿verdad?, al templo, y allí se presenta siendo 12 años. Estaba entre los maestros y entre los fariseos, y Él les hacía preguntas y ellos quedaron sorprendidos. Y dice la Biblia que Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, pero Él todavía no había comenzado su ministerio. O sea, Él fue un niño como cualquier otro, criado en una familia de humilde condición, hasta que llega a ser adulto y llega a la edad de 30 años, ¿verdad?, a recibir el bautismo, que Él mismo dijo era necesario que cumpliéramos con todo lo que había que cumplir, le dijo a Juan el Bautista. Seguido de esto, yo ni siquiera me mete para acá porque no te miro. Lo vamos a editar el video. No te miro, toque. Sí. ¿Pusiste la alarma? Sí. Todo esto lo editaremos. Bueno, para yo poder concentrarme aquí. Entonces, dice que fue impulsado por el Espíritu Santo, ¿ok? No era en su carne que Él dijo, me voy al desierto. El Espíritu Santo lo impulsa, porque Dios tenía que, primero que nada, el Padre, prepararlo durante 40 días y 40 noches en ayuno y en oración. Antes de comenzar su ministerio, Él necesitaba ser fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Así que dice allí, llega al desierto, pero nada más y nada menos para que el diablo lo sometiera a tentación. So Jesus was tempted by the devil. Once he was baptized, remember we talked about that last week? Once he received the baptism, the Holy Spirit came upon him, and he was led to the wilderness because he needed to fast and pray for 40 days and 40 nights. So he goes to the wilderness to be tempted by the devil. And you might say, well, why? What's the reason? What's the purpose? Well, we'll see. Dice aquí que entonces, versículo 2, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. ¿Cómo Él resiste 40 días y 40 noches sin alimento? Bueno, porque era fortalecido por parte del Espíritu Santo. Al él estar lleno del Espíritu Santo,
pudo resistir lo que a nosotros se nos hace imposible de entender, un ayuno de ni pan ni agua por 40 días y 40 noches. Y tenemos dos personajes en la Biblia que también ayunaron 40 días y 40 noches. ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? Hay dos en el Antiguo Testamento que exactamente ayunaron 40 días y 40 noches. No, was not David. So, Elías, ¿sí? Elías fue uno de ellos, después de que mató a los 450 falsos profetas de Baal y los otros 400 falsos de Aceras. Huyó porque sintió temor de la mujer del rey, y cuando huyó, él hasta ansiaba morirse, y en el desierto, estaba en el desierto, se sentó ahí en una roca y dijo: mátame, Señor, porque no soy mejor que mis padres. Y el ángel se le acerca y se queda dormido, el ángel lo despierta y le dice: come y bebe, que mucho camino te resta. Se queda dormido y vuelve y lo despierta el ángel por segunda vez y le dice: levántate, que mucho camino te resta. Y dice la Biblia que con esa comida y esa bebida que le dio el ángel, el pan o la comida y el agua, caminó 40 días y 40 noches por el desierto sin comer y sin beber. Entonces ahí tenemos más o menos una simbología de lo que Jesús también hizo. Él recibió ese alimento que por el poder del Espíritu Santo lo llevó 40 días, atravesó el desierto y el Señor se iba a encontrar con él en un lugar, pero eso es otra historia. ¿Quién es la otra persona que dice la Biblia que tuvo un ayuno de 40 días sin beber ni comer? Un personaje, uno de los más famosos profetas del Antiguo Testamento. No. Cuando estaba en el monte Sinaí, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia del Señor sin comer y sin beber, y esperando a que Dios le hablara por 40 días y 40 noches. Después de ahí el Señor le habló, o sea que él estuvo allí con el poder sobrenatural del Espíritu Santo, esperando a que Dios le hablara, y le dio el Señor nada más y nada menos que las tablas con los 10 mandamientos. Así que tenemos esos dos recuentos en el Antiguo Testamento. Entonces dice aquí que el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios. Otras versiones dicen: ya que eres el Hijo de Dios, bueno, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿verdad? Porque el versículo anterior dice que después de los 40 días tuvo hambre. Y el diablo espera el momento en que estamos débiles para venir a ponernos la tentación. Cuando estamos en el momento de más debilidad, el enemigo se acerca a presentarnos las tentaciones más suculentas y apetecibles. Y claro, con el hambre que el Señor habrá tenido allí, dijo el diablo: aquí lo voy a agarrar a que me obedezca, ¿verdad? Porque ¿qué propósito tenía el diablo en hacerle esa clase de propuesta al Señor? Pues imagínense que el Señor le hubiera dicho: ay, sí, diablo, pues gracias por decírmelo, y le hubiera convertido allí las piedras en pan. Eso no era propio de Dios, ¿verdad? Eso no era propio de él. Así que le dijo el Señor, dice aquí, Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lo primero que notamos aquí, que Jesús, primero que nada, no insultó al diablo, no lo reprendió, no empezó a decirle te piso la cola, etcétera, etcétera. No, es un espíritu, Satanás, ¿verdad? Y cuando él se acerca a tentarnos, y a veces lo hace con pensamientos mentirosos, cizañosos en contra de otra persona, tienta de muchas formas el diablo, pero en esta ocasión se acercó a tentar al Señor por medio de lo que la carne necesita, por medio de una necesidad que nuestra carne necesita, que es el alimento, ¿verdad? Muy sutilmente, ¿verdad? Como cuando el diablo tienta a una persona a robar, es una necesidad, necesito el dinero, pero no, el diablo te dice, ¿qué importa? Un poquito, nadie se va a dar cuenta.
Pero Él nos tienta por cosas que a nuestra carne necesitan o que necesitamos, cosas físicas. Es una clase de las tentaciones que hay. Y el Señor, en lugar de reprenderlo como Él tenía todo el derecho siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Él sí, de haberlo reprendido, haberlo insultado, haberlo borrado de un manazo, lo que le contestó fue con algo que es más poderoso, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, y penetra, ¿verdad?, como dice la Biblia, y divide los pensamientos en el corazón, ¿verdad? Y no hay nada que esté oculto a la palabra de Dios. Como dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 8, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, entonces Jesús se defiende de esa tentación citándole la palabra de Dios. Así que le citó, vamos a ver aquí, ¿qué le dijo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando el maligno nos tienta, nosotros tenemos que resistirle firme en la fe y él huirá de nosotros. Nosotros no tenemos que estar insultando al diablo, gritándole al diablo, reprendiendo al diablo, porque eso no es lo que Dios nos ha ordenado en la palabra de Él. Cuando el diablo se nos acerca con una tentación, por ejemplo, como esas, pues ¿con qué nosotros nos defendemos? Recordando el mandamiento de Dios, ¿verdad? Si te hay una tentación a robar, no robarás, porque los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Y con ese versículo y con esa palabra de Dios, esa tentación la podemos vencer con ayuda de Él, ¿verdad? Pero cuando le hacemos caso a esa voz que es del enemigo y no prestamos atención a la palabra de Dios, o mejor dicho, la despreciamos la palabra de Dios, pues ahí está, caemos en la tentación, ¿verdad? Y todos pecamos y todos fallamos, pero fiel y justo es el Señor para el que se arrepiente, perdona de todo pecado. Así que dice aquí, Jesús le cita al diablo una palabra que está escrita en Deuteronomio. Y las tres respuestas de las tres tentaciones son palabras que están escritas en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Allí usted lo puede estudiar un día. Así que le dijo, yo no tengo que vivir solo de pan, más me hace falta el pan espiritual, que es la palabra de Dios. Y igualmente a nosotros, claro que necesitamos comer el pan físico, pero ese pan me como ahora y ya mañana vuelvo a tener hambre. En cambio, la palabra de Dios es un alimento que dura eternamente la bendición, que es para siempre, una bendición eterna. Entonces dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, ¿verdad? Lo llevó él, pues siendo un ángel poderoso, lo agarra al Señor y lo llevó allí hasta Jerusalén y lo puso en la parte más alta del templo y le dice, mira, pues si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna, ¿verdad? Está citándole el diablo ahora el Salmo 91, una parte del Salmo 91 se la cita. Vean aquí la sutileza del maligno. Imagínense que el Señor está con 40 días y 40 noches sin comer, débil físicamente, cansado, a saber si ya la mente por falta de alimento o no le, ¿verdad? Quizá no estaba en su estado más óptimo. Y el diablo es tan audaz que se pone a citarlo, a tentarlo, sabiendo que era el Hijo de Dios. Y le cita, ahora el diablo le dijo, así vamos, citando la palabra de Dios, yo también te la voy a citar, pero te la voy a torcer un poquito, para ver si tú caes y me haces caso. Bueno, tírate, porque él te va a tirar, te va a mandar a tus ángeles, para que tú no te mates cuando te tires. Y el Señor le contesta, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, o no tentarás al Señor tu Dios. También eso sucedió en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel querían tentar a Dios, en varias ocasiones lo tentaron y dice que le colmaron la paciencia al Señor en el desierto. ¿Por qué? Porque dudaban de Él,
La fe de ellos les duraba muy poco. Un día que tuvieron hambre y vieron que no había comida y vieron que no había agua, dijeron, sí, quién sabe si el Señor podrá ponernos mesa aquí en el desierto, porque querían carne, o sea, dudando del Señor. Y así mismo quiso el diablo, ¿verdad? Ahora tentar al Señor. Y el Jesús le respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Con eso Jesús estaba afirmando que Él es el Señor Dios. Número 1, no tentarás al Señor tu Dios. Ve, le dijo, no le dijo, descarado, ¿qué te pasa? Yo sé, le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y con eso él afirma su deidad. Y de nuevo lo tentó el diablo. No se daba por vencido y lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos de este mundo. En un abrir y cerrar de ojos así le dijo, mira, versículo 9, todo esto te daré si te postras y me adoras. So the devil tempted Jesus and brought him to the highest mountain and showed him all the kingdoms of the world. And he told him, if you bow down and worship me, I'll give you all this because it's being given to me. The devil, when Adam and Eve sinned, when they rebelled against God in the beginning, they gave the title of the world to Satan. They surrendered their rights because Adam and Eve, the first human beings, they were supposed to be the rulers of this earth. But when they disobeyed God, they broke God's commandments, then the devil inherited the title of God of this world or Prince of this world. So that's why the devil told Jesus, if you bow down to me and you worship me, I can give you whatever you want. And that's what the devil does with a lot of people. He just wants some kind of worship. And he wants to deceive people by telling people lies, injecting or in people's minds thoughts about possessions and richness, because the devil is the ruler of this world until Jesus comes back. When Jesus Christ comes back to this world to make new heavens and new earth, then Satan will no longer be the ruler of this world. But Jesus Christ is our King and Lord, and He's reigning right now, but He's reigning in our hearts, in the hearts of people saved, in the hearts of all of those who have surrendered their lives to Him. Then He's our King. It's like invisible kingdom that our eyes don't see, but we can feel it in our hearts. I don't know if you understand, but if you have questions, ask questions. Okay? So the devil right now is pretty well and alive. And he's around this world with thousands and thousands of fallen angels like him, because he's a fallen angel. And his goal is to deceive people so that people don't believe in the gospel of the good news of Jesus Christ. If people don't believe in the gospel, which is the good news about our salvation, then he's pretty happy, because he wants people to be deceived. He doesn't want people to come to faith in Jesus Christ, because Jesus Christ is the only way to heaven and the only way to the Father. So that's the purpose of the enemy. And he's alive, even though we don't see him, because he's a spirit. But he's alive, and his goal is to deceive you, deceive me, and deceive as many people as he can, so that people don't know the truth and be saved. But thanks God and thanks the Lord Jesus Christ that when He decides to save somebody, He gives the gift of faith so that we can believe. We believe because God let us believe, because He gave us the gift of faith. Okay, so, perdón que me fui en inglés, pero bueno. Dice aquí, vete Satanás, le dijo Jesús. So Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. So he cited the scriptures to the devil. He didn't rebuke the devil with bad words.
he cited the devil the scriptures, because the scriptures is the word of God, the true and only word of God. This book is not an ordinary book. This book is the inspired word of the living God, the only true living God. So Jesus' power was inciting the devil, reciting the word of God. So against the word of God, nothing prevails. There's nothing able to stand against the word of God. So the word of God is so powerful. That is the only truth in this world. So let's see what happens, ¿verdad? Le dijo, vete Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Le citó la Biblia y le dijo, el mandamiento es que solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Después de que Jesús termina con esas 3 tentaciones, el diablo se fue. Dice aquí, then the devil left him and the angels came to attend him, to serve him, because he was, of course, hungry and thirsty. Ok, hermana, ¿alguna pregunta? Sí, cuando dice de lo de otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ese texto a mí siempre me ha dado vueltas, hermana. ¿Me lo puede explicar un poquito más con más? Claro que sí. Ok, en muchos versículos acá en el Nuevo Testamento leemos que el diablo es el Dios de este mundo. De hecho, en Juan, lo estudiamos en el semestre pasado, quizá no abundamos mucho en eso, pero en una ocasión en Juan el Señor está hablando con ellos, ¿verdad? Y les dice, veía yo caer a Satanás del cielo como un rayo. No sé si se recuerda de eso. Bueno, eso se refería a la caída que iba a tener Satanás cuando él venciera en la cruz. Pero cuando él allí le dice, cuando el diablo agarra al Señor Jesucristo y se lo lleva allí a ese monte alto y le dice, mira, si tú te postras, doblas un poquito la rodilla ante mí, yo te voy a conceder todos estos reinos del mundo. Pero el diablo estaba tentando a Jesús como hombre, recordemos eso, que el Señor era 100% hombre. Ya sabemos que el Señor no tenía necesidad de que el diablo le diera nada, porque el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en ese momento de debilidad, recordemos una cosa, Jesús comienza su ministerio a la edad de 30 años tenemos, ¿verdad? En esos 30 años el Señor no hizo ningún milagro, el Señor no predicaba, el Señor apenas iba a comenzar su ministerio. Y uno dijera, bueno, pero ¿cómo es posible que el diablo se atreve a tentar al mismo Hijo de Dios con entregarle los reinos de este mundo? Bueno, en parte yo pienso que ese recuento está ahí para nuestra enseñanza. Sabemos que el Señor Jesucristo no iba a fallar en esa tentación. ¿Cómo? Si Él sabía a lo que Él venía. Pero el diablo, cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron el título de propiedad, por decirlo así, a Él. Por eso en la Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo. Él es el Dios de este mundo también, o el Dios de este siglo. No es que Él sea un Dios, pero Él, al tentar a Adán y Eva, cuando Adán y Eva deciden obedecer al diablo en lugar de obedecer a Dios, el diablo se apodera de este planeta. Eso está por todas las escrituras bien presente, ¿verdad? El diablo se apoderó en el sentido de que él tiene autoridad sobre los reinos de este mundo. Entonces, ¿cómo ahí me estoy yo todavía no entendiendo con claridad cuando dice que Dios tiene el control de todo? Dios tiene el control de todo, inclusive del diablo. Pero entendamos algo, el diablo ganó legítimamente el derecho sobre esta tierra. El diablo no se apoderó en contra de la voluntad de Dios de este mundo. El diablo se lo ganó legítimamente. Sí, y aunque el diablo tenga un control limitado sobre este planeta, porque su control es limitado, recordemos que dice la palabra de Dios, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Entonces ahí la Biblia misma te está diciendo que hay uno que está en el mundo que tiene un gran poder, que es el que está gobernando, dice el apóstol Pablo, es quien gobierna a los hijos de este mundo. No recuerdo la cita ahora mismo, que dice, así nosotros antes éramos hijos de ira y éramos llevados, ¿verdad?, por los deseos del maligno, ¿verdad? Pero ya estando en Cristo Jesús, ya eso no tiene poder sobre nosotros, porque Dios, Jesús reina en nuestros corazones, pero en este mundo sigue reinando Satanás hasta el día final. Dice el libro de Apocalipsis, cuando Cristo venga y suprima todo poder y potestad y autoridad. El Señor ahora mismo está reinando en nuestros corazones. Recordemos que el Señor dijo, primero que nada le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Número 2, dijo, el reino de Dios no viene con advertencia, ni os dirán, helo aquí o helo allá, sino que el reino de Dios está en vosotros, está en medio de vosotros y en nosotros. ¿Cuál es el reino de Dios? Pues por medio de su Espíritu Santo, Él nos gobierna a nosotros. Pero Dios está en un control absoluto del universo, incluyendo este planeta. Todo lo que el diablo hace ahora es por permiso de Dios. Todo lo que él hace y deshace es porque Dios se lo ha permitido. Dios hubiera podido aniquilar al diablo al instante. Lo hubiera podido aniquilar en el momento en que él quisiera, pero Dios, como es un Dios justo, decidió hacerlo por medio del Cordero que venció en la cruz. Cuando Cristo vence a Satanás y al pecado en la cruz, en ese momento el diablo perdió todo poder sobre nosotros, sobre todo aquel que deposita su fe en ese Salvador. Pero Él sigue todavía reinando acá en este mundo por un tiempo limitado. Recordemos que al final de la Biblia dice que cuando Él venga, 3 fueron arrojados al lago de fuego. La bestia, el falso profeta y el dragón, que es el diablo y Satanás. Todavía el diablo sigue vivo y coleando, haciendo su labor de engañar, haciendo su labor de tentar, y eso es permitido en la soberanía de Dios. Si Dios no permitiera eso, el diablo no tiene poder alguno, pero Él lo ganó legítimamente, y Dios decidió que hasta el final de los días, todavía Él y sus demonios aquí están, y si leemos un recuento que hay en el profeta Daniel, capítulo 10, si no me falla la memoria, dice allí que Daniel recibe esa visión. Daniel estaba ayunando por 3 semanas, pidiendo dirección de Dios, ¿verdad? El pueblo estaba en cautiverio, Jerusalén en ruinas. Y al inicio de ese capítulo dice que se le aparece el ángel Gabriel, si mal no me recuerdo, si era el ángel Gabriel, y le dice, mira, desde que tú empezaste a orar, fue dada la orden para que yo viniera hasta ti, pero durante 3 semanas fui impedido. Desde que tú empezaste a orar, Dios dio la orden de que yo viniera a darte esta revelación, pero el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Ok, está hablando allí Daniel, el ángel del príncipe físico de Persia, que habrá sido Darío o Ciro, o estaba hablando de un espíritu detrás de ese príncipe. ¿Me entienden, hermano? Todos los gobiernos de este mundo no son gobiernos cristianos, ¿verdad? Y aunque no sean gobiernos satánicos, por decir, pero son gobernados por gente de este mundo, pero con leyes anti Dios. No son leyes ni siquiera en este país, por más que haya comenzado bien como comenzó, pero los gobiernos no están gobernados por Dios, no están gobernados por la ley de Dios, se gobiernan por leyes humanas. Y detrás de esas leyes humanas, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Al mismo diablo, ¿verdad? Con leyes a favor de un aborto, hasta de un bebé de 9 meses, a favor del homosexualismo, a favor de todo lo que es abominación a los ojos de Dios. ¿Quién está detrás de esas leyes? ¿Qué espíritu es el que opera en las mentes de esos legisladores y en la mente de esa gente poderosa para llevar a cabo esos deseos del mismo diablo? Pues el mismo diablo es quien está detrás de todo eso.
No sé si eso le ayudó, hermano, sí le aclaró, ¿verdad? Pero eso, el que le dijo, es muy verdad. Todo eso me ha sido dado a mí. Cuando el hombre cayó, le entregó todo eso y por eso estamos en un mundo caído. Personas caídas, pero bueno, en Cristo esperamos la redención, ¿verdad? De este cuerpo. Sí, claro, yo me pregunto también, pero ¿con qué necesidad el diablo le ofrece a Jesús los reinos de este mundo, verdad? Porque él es dueño. Porque él es el dueño, claro, pero No va a dar algo. ¿qué audacia tuvo de creer que el Señor le iba a decir, ay, sí, diablo, pues mira, aquí me postro y dámelos todos? El Señor estaba muy bien, él sabía muy bien a lo que él venía. Porque el diablo hace su labor, él tiene que tentar. Sí, él claro. no se frena, él tienta a todo el mundo. Sí, ¿no? Entonces, hasta el mismo como Dios intentó. Hasta tentó al mismo Hijo de Dios. Exacto, el diablo. ¿Qué será de nosotros si no nos estamos fortaleciendo cada día con la palabra de Dios, verdad? No solo de pan vivir el hombre, dijo el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, con esta palabra es que nos alimentamos para día a día poder vencer esas tentaciones. ¿Ok? Entonces dice aquí que el diablo lo dejó y se fue y ángeles se acercaron y lo servían. Versículo 12, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Entonces, se calcula que el ministerio de Juan el Bautista no duró más de 6 meses. Dios lo preparó 30 años en el desierto. 30 años duró Juan el Bautista preparándose a solas con el Señor en el desierto para recibir un ministerio de 6 meses, pero un ministerio poderoso, porque el Señor lo usó totalmente, investido por el Espíritu Santo. Tanto así que Jesús dijo en una ocasión que ningún varón hijo de mujer ha sido más grande que Juan o sea, no ha nacido uno de mujer más grande que Juan el Bautista, en el sentido, ¿verdad?, no de superioridad a otra persona, pero el ministerio que le fue concedido fue nada más y nada menos el ministerio de preparar el camino al Señor. Imagínense qué honor para un profeta o para un, ¿verdad? El único profeta que lo vio, entonces, porque... Sí, el único que lo vivió, exactamente, allí. Muy importante. Sí. Y no tanto eso, dijo Jesús, si lo quieren aceptar, Él es Elías, el que habría de venir. Si lo quieren aceptar, Él es Elías, el que estaba prometido desde el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Porque los discípulos le dijeron, maestro, ¿por qué dice la palabra, por qué dice la Escritura que Elías tiene que venir primero? Y Jesús les dijo, bueno, Elías ya vino y hicieron con él cuanto quisieron. Ahí está. Lo metieron a la cárcel y le cortaron la cabeza. Y si lo quieren, y en otra ocasión dice, si lo quieren aceptar, Él es Elías. Pero todavía falta otro Elías que venga, dijo. Todavía vendrá en los tiempos finales un espíritu de Elías, el espíritu de Elías sobre la última generación, que va a ser la generación que verá la venida de Cristo. Y hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. O sea, ¿qué trae el mensaje? ¿Qué traía el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentimiento, ¿verdad? Reconciliación. Eso traía el mensaje de él, arrepentimiento. Dice aquí, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, se fue a Galilea. ¿Por qué? Porque ahora comenzaba él su ministerio. Si ellos encarcelaron a Juan, pues ya querían también rapidito encarcelarlo a él. Dice, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Todo lo que él hizo en su ministerio, hay profecías de todo en el Antiguo Testamento. Así que se fue allí a predicar, a Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. ¿Por qué? Porque el Señor fue a predicar a toda esa región. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Veamos una cosa, ¿qué empezó a predicar? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje principal es arrepentirnos, arrepentirse. ¿De qué? Pues de la vida de pecado que llevábamos, ¿verdad? De estar sin Dios,
de ignorar a Dios. Le dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, ya se ha acercado, como dice en otra versión. So the most important thing, this message is repent, for the kingdom of heavens has come near. ¿Puede apagarme allí el volumen, por favor, Yori? What do we need to repent of? Of our sins, of our way to live without God. Because we as human beings, we don't want nothing to do with God. We want to live our lives. But you know what? We are created by a God, by a creator who has rules that we need to follow and who has commandments, and we know them in the scriptures. So Jesus started preaching repentance because God wants from us a repentant heart, a humble heart before Him. Dice aquí, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés, y estaban echando la red al lago porque eran pescadores. Comienza el Señor su ministerio, dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y siguieron. Los siguieron, ¿verdad? Que eran Simón y Andrés, los primeros dos que llamó. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barquita, remendando las redes, y Jesús los llamó. Y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. ¿Verdad? Esto habla de la fe salvífica, de la gracia irresistible que Dios concede a quien Él llama para salvación. Ni chistaron, inmediatamente soltaron todo y lo siguieron. Versículo 23, y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían dolores graves, los endemoniados, epilépticos, paralíticos, y Él los sanaba. Entonces vemos que el Señor trajo un ministerio de sanidad y de liberación, ¿verdad? Endemoniados, people demon possessed, sick people, paralyzed people, various diseases, those suffering severe pain, Jesus healed them all. Solo sanó en su misericordia. Dice que lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Y dice aquí, ya pasando, ¿verdad?, el capítulo 5, dice aquí, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de la montaña y se sentó, y sus discípulos se le acercaron. El capítulo 5 de Mateo comienza con lo que se le llama el Sermón del Monte, que es, ¿verdad?, muy conocido entre el cristianismo, porque el Señor se sienta a enseñar a estas multitudes y todo lo que habla es tan profundo, tiene una profundidad tan grande, que uno lo lee y le saca y lo vuelves a leer y le sacan más y nunca aburre. Es algo increíble todo lo que el Señor habla en el sermón, lo que se le conoce en el Sermón del Monte. Dice allí 5:2, y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. ¿Verdad? What does that mean? ¿Qué significa eso? Ser pobre de espíritu. No está hablando de ser pobre materialmente. It's not talking about poor people. It's not talking about people who don't have money. It's talking about blessed are the poor in spirit. That's the people who understand that without God they are nothing. It's people who understand that they need salvation. It's a humble heart to acknowledge that we are sinners. That's what it means to be poor in spirit.
to understand that we are creatures, that we have a creator that gave us the life. And the Bible says he gives life and he takes it away whenever he wants. So the first thing we need to understand that our life is ruled by him. And whenever he wants, he can take away our life. Because he's the owner of our lives. ¿Verdad? Dichosos los pobres en espíritu, porque los reinos de los cielos les pertenecen. Es aquella persona humilde que reconoce su necesidad de salvación, que sabe que sin el Salvador y que sin salvación está perdido. Es un corazón humilde, es un corazón manso. Dice aquí, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Tampoco se refiere a llorar por cualquier cosa. It's not talking about weeping for anything. It's talking about mourning. It's talking about a heart that feels pain because it's a sinner. Un corazón que siente dolor porque sabe que ha pecado contra Dios. Bienaventurado es aquel que se arrepiente, ¿verdad? Blessed is the one who repents and believes in the Lord Jesus Christ and receives salvation. Dice aquí, porque ellos serán consolados. También se refiere a aquellos que lloran y se atormentan por las injusticias de este mundo. Como leímos hoy, ¿verdad, Mauro? Tú y yo en la mesa, en la mañana, que leíamos en 2 de Pedro capítulo 2, de Lot, que Lot era un justo que se atormentaba día y noche por las cosas que veía. Ahí donde él vivía, ahora está viviendo en Sodoma. Nada menos que allí. Y dice la Biblia que este justo clamaba a Dios día y noche y se atormentaba. Él sufría de mirar asesinatos, robos, violaciones, homosexualismo rampante. Bueno, que hasta quisieron violarlo a él y a los ángeles que llegaron. Los hombres del pueblo, tan aberrante estaba la situación. Y eso a él lo mortificaba. Por eso seguramente el Señor mandó y lo salvó. Y lo rescató a él y a su familia. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Cuando a nosotros nos duele las cosas que pasan, las injusticias, ¿verdad? Tenemos bendición de parte del Señor porque no somos indiferentes. No somos indiferentes porque el Espíritu de Dios está en nosotros. No podemos ser indiferentes ante el que está en la calle con hambre o al que está sufriendo. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Even though we don't see much righteousness in this world, but one day the Bible says that Jesus Christ is coming back and he's going to establish all righteousness. He's going to be a judge for all the nations. Él será el juez de todas las naciones, dice la Biblia. Juzgará a su pueblo Israel y juzgará a todo ser viviente. Así que somos bendecidos cuando anhelamos la justicia que solo viene de Él, no nuestra justicia propia. Cuando anhelamos cumplir lo que dice la palabra de Dios y no nuestros pensamientos, ¿verdad? Y no nuestros razonamientos, y no lo que nos parece, porque bueno, me parece tal y tal cosa. Bienaventurado es aquel que la justicia que cumple es la del Señor. Le dijo el Señor en el capítulo anterior, la semana pasada, le dijo, deja Juan porque nos conviene cumplir toda justicia. Así le dijo el Señor a Juan el Bautista, que le dijo, no Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Mejor bautízame tú a mí. Dijo, tranquilo, mira, que nos conviene cumplir toda justicia. ¿Cuál justicia? La del reino de los cielos, no la nuestra. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Blessed are the pure in heart, for they will see God. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Blessed are those
who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. ¿Verdad? Y ahí podemos extendernos, ¿verdad? Un poquito. El Señor está diciendo, bienaventurados son aquellos que por causa de la justicia, no del mundo, la justicia de la palabra de Dios, van a ser perseguidos. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, dijo Pablo, sufrirá persecución. No hay escapatoria, sufriremos persecución si queremos ser fieles a Dios y si queremos ser fieles a esta palabra. Seremos rechazados, perseguidos en muchas ocasiones, pero una gran bendición espera a aquel que soporta y aguanta con tal de obedecer al Señor. Johnny, ¿tiene alguna pregunta? When you preach the word of God, chances are you're going to be persecuted. Why? Because the world doesn't want to listen to the word of God. The word of God is enmity against us, the Bible says. Why? Because the Bible tells us how to live our lives. People don't want to be told how to live their lives. They want to live according to their desires, to their wishes. But if those wishes are against the law of God, then people are confronted with that, with the word of God, and they don't like it. ¿Verdad? Muchas veces, many times, people don't like to be confronted by the word of God because it's pointing at our problems and our situations against God. So, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Dice esta versión, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. So Jesus is saying you will be blessed if because of me and my word you are insulted or persecuted. You are blessed. Ustedes serán bendecidos cuando por mi causa y por mi nombre y por hacer mi voluntad los rechacen, hablen mal de ustedes, los insulten, murmuren, los hagan a un lado, los excluyan. Y todo eso es lo que recibimos cuando somos fieles al Señor, muchas veces de parte de nuestra propia familia, de parte de algunos vecinos, de parte de gente en el trabajo. Por ser fieles al Señor, nos ponen una marca porque no les gusta el estilo de vida, no les gusta y los confronta, aunque no digamos ni una sola palabra. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets and the prophets who were before you. So he's saying, be happy, rejoice, because great is your reward in heaven. There is a reward promised to us in heaven, awaiting for us after we complete our lives in this earth. So there's reward for those who make and who do the will of God. It's not in vain when you obey God's commandments. He blesses you. Because what? Because you're being a humble person. You want to obey Him. So dice aquí, alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Tranquilos, así persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. So Jesús les dijo, cuando ustedes sean perseguidos, gran recompensa les espera en el cielo, no aquí, no dice que aquí, bueno ahí, dice en el cielo tendrán la recompensa muchas veces, aunque en este mundo a veces también Él nos recompensa, ¿verdad? En una ocasión Pedro le dijo, Señor, y nosotros que te hemos seguido y dejamos todo, ¿qué nos vas a dar? Y el Señor les dijo, de cierto les digo, que aquel que haya dejado padre o madre, negocios o tierras o mujer por causa de mí, recibirá muchas veces más en esta vida y en la que sigue la vida eterna. O sea que también, no solo acá, pues quizás somos rechazados por la familia, pero Dios nos da una familia de hermanos en Cristo. Amén. Quizás estamos sufriendo porque nuestros parientes los vemos perdidos y oramos por ellos, pero tenemos el consuelo de tener hermanos y hermanas en Cristo, que compartimos la misma fe y, como dijo el Señor, y vosotros hermanos sois. Todos ustedes hermanos sois, así que aunque perdemos por un lado, ganamos por el otro.
¿verdad? Y la paz que nadie más la puede dar. Yo voy a terminar hasta allí, porque ya lo demás es más profundo y lo vamos a ver la semana que viene. Si Dios quiere, vamos a llegar hasta el versículo 12 del capítulo 5. Entonces, ¿verdad? En conclusión, vimos cómo el diablo tienta al Señor, le presenta esas 3 tentaciones: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo de esta vida. Son las 3 clases de tentaciones que presenta el diablo al hombre. Cómo el Señor venció todas con la pura palabra de Dios y no necesitó empezarle a gritar al diablo, ni empezar a insultar al diablo, ¿verdad? Ni empezar con filosofía rara. No. Contra la palabra de Dios se estrella hasta la peor de las calumnias que Satanás nos tira con tal de hacernos desanimar o con tal de que nosotros estemos frustrados. La palabra de Dios es más poderosa que todo eso y se estrella contra todo, es una roca indestructible. Vemos que el Señor de allí comienza su ministerio y el mensaje es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y desde ese momento para acá lo que se predica es eso, el reino de los cielos, ¿verdad? Jesús dijo en otra ocasión: la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Desde ahora el reino de los cielos es predicado y sufre violencia y los valientes lo toman por la fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Hay que ser valiente para rechazar las cosas de este mundo y seguir al Señor. Y con violencia, ¿a qué se refiere eso? Con toda fortaleza de parte de Él. Despreciamos las cosas de este mundo para poder seguirlo a Él, pero Él nos da la fuerza para el camino. ¿Okay? Entonces vamos a ponernos de pie si no hay preguntas o nada para tener la oración final. ¿Algún comentario, lo que quieran decir? No sé ni qué hora es. Tengo que tener el teléfono aquí. Pero bueno. Okay, bueno, voy a tener la oración final para concluir. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor, por habernos traído aquí en esta noche a oír tu palabra. Te adoramos, Señor, y reconocemos que no hay Dios fuera de ti, de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro único Salvador. Permítenos esta noche ir a casa, Señor, con esta bendición de esta palabra, que la recordemos y nos ayude, Señor, y podamos conocerte cada día más. Trae más almas a oír tu palabra, oh Señor, te pedimos, todo conforme a tu voluntad. Lleva a cada una de las personas que están aquí a sus hogares, con tu bendición, Señor, y con tu paz, y gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios Listo, me bueno. siga bendiciendo, familia.